Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otro episodio de Cosplay Souls. En nuestra última aventura, hicimos a Ada Wong, que fue una experiencia sobre cómo Dark Souls puede ser un shooter. Y hoy, iremos al mundo de los cómics para hacer a un villano, Shredder de las Tortugas Ninja. Mientras dejo la creación del personaje, una pequeña nota que añadir. Estaré intentando hablar sobre algunas cosas de la cultura ninja, y para eso estaré usando lo que aprendí de los videos del youtuber Gaijin Goomba, link en la descripción. Su serie Witch Ninja fue una excelente fuente para obtener estos detalles. Como pueden ver, elegimos al ladrón y las bombas como regalo inicial, pues son una herramienta ninja. Las Horokujiya eran bombas, generalmente de cerámica, que se lanzaban como granadas, de un cañón o con una cuerda para que explotaran y causaran daño. Los ninjas usaban más explosivos y cadenas que espadas, pues estas eran solo para los samuráis, así que estamos bien por el momento. Una vez en Firelink, necesitamos nuestra arma principal, pero para ello necesito muchas almas, así que empecemos la rutina diaria. Y no se preocupen, no vamos a invalidar el run, podemos decir que nuestra daga es un kunai, que para los que no sepan, no eran tan útiles como armas para lanzar, eran usados para excavar o escalar de hecho. Tomamos todo lo del camino, y al llegar con Andre y tomarlo de Darkroot, veremos cuántas almas tenemos. 10.000. Eso no es suficiente. Pero no importa, por el momento usaremos todo esto para subir destreza a 26. Pues el arma que usaremos escala con eso, y necesito hacer algo de daño aquí. Avanzamos por Parish al revés, abrimos el atajo de la hoguera de Borg, y llamamos al dragón Hellkite para farmear 555 almas por ciclo. Pues necesitamos 30.000 en total, créanlo o no. Esto tomó un poco de tiempo, pero además saqué 5 humanidades de los Hollows que fueron eliminados en el puente. Y con casi 30.000 en el bolsillo, vamos a utilizar 20.000 de esas almas para comprar la cresta de Artorias. Y una vez en el bosque, debemos unirnos a los gatos para que Shiva y su guardaespaldas se vayan a Blighttown. Ahora bajamos a Blighttown y con 10.000 almas podemos comprarle a Shiva nuestra arma principal, las garras, una para cada mano. Las garras tienen el moveset de puños, incluyendo parry en la mano izquierda, pero la diferencia es que hacen menos daño pero tienen desangrado incluido. Extrañamente, el ataque normal de la garra izquierda es un ataque fuerte, no un ataque débil, así que eso va a ser raro de hacer. También tienen este ataque rodando donde ruedas de nuevo y apuñalas con la garra. Es raro pero se puede usar. Y esta es otra herramienta ninja. Las Teko Kagis eran pesadas garras de acero que se usaban para escalar o con el entrenamiento adecuado para desarmar oponentes en combate. Y saben, ya que estamos aquí, juntemos la Large Titanite que necesitamos, ¿por qué no? Vamos a la hoguera de Great Hollow, tomamos el anillo y farmeamos hasta tener suficiente Large Titanite. Lo bueno es que ya tenía humanidad del farmeo anterior, así que mejor aprovecharlo, ¿no? Y una vez que volvemos a la superficie, garra derecha más 5 con 168 de daño. Escalan con A en destreza, no está mal, pero como dije antes, no tienen mucho poder. Ahora sí, crucemos Borg, y como las garras tienen parries, cosa fácil. Tauros por poco me elimina al no dejarme pasar después de la caída, pero afortunadamente la velocidad de ataque y el desangrado me ayudaron a hacer un primer intento. No mucho que decir de Lower Borg, así que vayamos directamente por Capra. El inicio estuvo mal pues mi HP es muy bajo, pero logré eliminar a los perros de un golpe. 77 por ataque no es mucho, así que esta pelea tardó un rato, pero Capra eventualmente fue otro primer intento. Llegamos a las profundidades para tomar el ámbar grande y... ¡oh! Mi control se desconectó aquí. ¡Wow! Y aún así no me golpeó. Y una vez que lo tenemos, junto con abrir el atajo al jefe, volvemos con Andre. La pelea contra Capra me mostró el problema que tendremos con el daño, así que de inmediato subí la garra más 10. 244 a 35 de destreza. Espero sea suficiente por el momento. Oh olvidé por completo que liberé a Lautrec. Su anillo será útil, ya que somos algo frágiles.
Hora de enfrentar más jefes, primero las gárgolas. Usé una bomba porque podía, pero a más 10 la garra hace sobre 150 de daños, así que la primera cayó rápidamente. Y la segunda en menos tiempo, primer intento. De vuelta a las profundidades, hay algo importante que debemos hacer, y es derrotar a Kirk. No lo habíamos enfrentado en mucho tiempo, pero en esta ocasión es necesario. Y destreza en el cap de 40. Hora de enfrentar a Gaping Dragon. El daño no era tan malo, y esta vez decidí ser más agresivo, atacando la cola cuando podía para cortarla y hacerlo todo más fácil. Aún así tardó un poco, pero hey, Gaping Dragon en el primer intento también. Y con eso tenemos acceso a Blighttown, lo que significa que podemos bajar y obtener el traje ninja que está pasado un poco la primera hoguera. Algunas cosas sobre este traje. Primero, el color es técnicamente erróneo. Los ninjas reales no usaban negro, usaban azul, pues mezclaba bien con el cielo nocturno del Japón feudal. Y segundo, los adornos son excesivos, pero no tan erróneos, se podría decir. Los ninjas usaban cota de malla para protección debajo de sus trajes. Así que, ¿se podría decir que es eso? Obviamente es necesario para nosotros este traje, pues somos el maestro ninja del clan del pie, así que ya tenemos gran parte del cosplay hecho. Ya tenemos el arma en más 10 y parte de nuestro cosplay. Yo digo que juntemos algunas cosas más. Volvemos al asilo por la muñeca, el anillo y ya vamos a enfrentar a Stray. Ese fue un primer intento. El segundo intento fue mejor. Mantenerse detrás de Stray ayuda bastante y él es extremadamente débil al desangrado. Aún con poco daño se puede terminar en un tiempo decente. Stray eliminado y tenemos la Titan Slab. Y ahora que tenemos el cap de destreza podemos empezar a subir Endurance. De vuelta a Blighttown para eliminar a Mildred y enfrentar a Quelaag. Honestamente, 105 de daño no es malo. Y la velocidad de ataque me permitía hacer buen daño rápidamente. Mi único problema es que estaba un poco fuera de práctica, así que sufrí algo de daño e hice la pelea más lenta. Pero Quelaag terminó siendo otro primer intento. Y después está Ceaseless, que se podría decir que es tan útil como Vivo y Rocoso en la serie animada. No lo sé. Y Endurance a 22. Ok, aquí hay algo que olvidé grabar en full. Fue cuando utilicé a los enemigos del pantano para matar al guardaespaldas de Shiva y tomar el anillo ninja. Graciosamente, Shiva aún se vuelve hostil. Y eso que yo no maté al guardaespaldas, los enemigos fueron. ¿Y saben qué es lo peor? Jamás usé el anillo. Simplemente no encontré momentos o se me olvidaba completamente. Hice esto y en ningún momento hice ninja flips. Ahora de los últimos preparativos antes de Sense. Haría el chiste de New Londo aquí, pero lo que debo hacer en realidad es enojarme con este fantasma que jamás me dejó pasar. La idea es que tú vas por el lado derecho del camino, el fantasma se mueve un poco y te deja el camino libre en la escalera. Nunca lo hizo, me bloqueó el camino como 30 veces. ¿Qué está pasando? En fin, tomamos los trozos de Titanes de New Londo y el ámbar muy grande. Un trozo del Caballero Negro de Parish, uno de los gigantes de Sense. Y finalmente la garra derecha está a más 15 y la izquierda a más 8. Oh, casi olvidé a la mariposa, así que vayamos por ella. Honestamente, tardó más en bajar que cualquier otra cosa. Primer intento. Voy a poner vitalidad a 10 y olvidé mostrar el ataque de la garra. 337 a max destreza y en más 15. No es malo, pero tampoco es impresionante. Un último jefe antes de Sense, Pinwheel. Puedes tener 20 de estos, nunca está de más. Tengo que decir, me gusta que hago 222 de daño. Y Pinwheel es débil a desangrado, así que... listo, primer intento. Ahora sí, crucemos Sense Fortress.
Una vez en la hoguera, subí la garra izquierda más 9 y la vitalidad a 12, pues sé que lo que se viene me hará perder demasiado rápido si no subo ese stat un poco. Oh god, solo 72 de daño con el arma más 15. Eso es el primer intento súper mal. En el tercer intento, a pesar del daño, logré ponerlo en posición y hacerlo caer, ahorrándonos todos los problemas. Y con vitalidad a 15, espero estar bien. ¿A quién engaño? Nunca vamos a estar bien. Solo una cosa importante en Anor Londo. Una vez que llegamos a la catedral, este cofre contiene la armadura de los caballeros de plata. Y el casco será perfecto para hacer el Kuro Kabuto que Shredder lleva, una pieza icónica de su atuendo. Hora de la pelea que siempre va en un extremo o en el otro. Ornstein y Smough. La idea aquí era derrotar a Ornstein primero y abusar de la debilidad que Smough tiene al desangrado en la segunda fase. Desafortunadamente, esos dos decidieron estar tan pegados todo el tiempo y darme casi nada de tiempo para causar daño. Segundo intento llegué a Super Smough, pero no aguanté, simplemente caí ahí. Después de eso... esto fue súper frustrante. No sabía qué hacer y estaba volviéndome loco. Esta pelea tiende a ser siempre donde me bloqueo mucho en este juego. Después de unos días, no sé qué cliqueó en mi cabeza y empecé a intentar ataques pesados en Ornstein con R2. Resulta que los ataques pesados no solo hacen 30 más de daño que los normales, pero el ending lag de ese ataque es tan bajo que me permite golpear y esquivar. Una vez que logré eso, fuimos solo Smough y yo, recordé finalmente cómo golpearlo y esquivarlo, y aprovechar su debilidad de sangrado hizo todo mucho más fácil. Después de muchos intentos, el dúo de Anor Londo cae. Colocamos la Lord Vessel y ahora vamos a completar el cosplay. Oh yeah, nos faltan 2 piezas y esto se obtiene de una forma muy extraña. Lo primero es bajar a Demon Ruins y tenemos que asegurarnos de patearle el trasero a Kerac en su segunda invasión. Y ahora sí continuamos. Y sí, ese fue el primer intento contra Fire Sage. Jamás voy a aprender cómo esquivar esa explosión. Tercer intento tuvo un inicio más favorables y solo 3 golpes lo hacen desangrar. Ok, no estuvo mal. Centipede Demon. Aquí empecé a usar más ataques pesados, pues funcionaron contra Oanes y es como... si son bastante rápidos, ¿por qué no? 246 de daño, nada mal, y rápidamente le corté la cola también. Después de eso solo fue mantenerse sano y listo. Primer intento. Llegamos a los Isolid y debemos ser humanos al acercarnos a Bed of Chaos. Eso va a hacer que Kerac nos invada por tercera vez, y por tercera vez le tenemos que patear el trasero. Una vez que hemos derrotado a Kerac 3 veces, volvemos a la hoguera de la Firekeeper y encontramos este cadáver con su armadura. Específicamente, los guantes y las piernas servirán para hacer la armadura con filo de Shredder. Y listo, su cosplay está completo. Visualmente no es muy bueno, pero es la intención, yo creo que estuvo bien. Las piezas de la armadura de Kerac también tienen algo extra. Nos permiten hacer un poquito de daño al rodar en los enemigos, prácticamente nada, es como 4 de daño total. Y los guantes añaden 20 de daño a las armaduras de puños, como las garras. No 20%, solo 20 puntos. Así que si hacemos 337, ahora hacemos 357. No es mucho, pero... hey, tenemos que sacar poder de donde podamos. Quiero eliminar primero a los jefes opcionales que quedan ahora, así que vayamos por Windolin. Buen daño aquí, y un golpe fuerte con uno débil era una sección de vida completa.
Windolin termina haciendo un primer intento, no está mal. Hora del mundo pintado, y debo decir, algo que no noté hasta más adelante en el run, es que la armadura de Kirk es pesada. Así que estaba básicamente en mid-roll y jamás lo noté. Pero será más evidente durante el DLC, creo que es ahí donde me di cuenta, honestamente no recuerdo. Estoy grabando este audio como un mes después de haber grabado el gameplay. Los ataques corriendo deberían ser útiles aquí, así que... Oh. Segundo intento estuvo mejor. Un ataque corriendo y luego rodar para evitar daño. Repite eso un par de veces y Priscilla cae. Solo un jefe más antes de los Lords, Sif. La pelea fue un primer intento, no mucho que decir ahí, así que solo porque puedo. ¿Sabían que la relación entre ninjas y perros es muy cercana? Los perros eran guardias por naturaleza, y los ninjas debían aprender a superarlos para poder infiltrarse, ya sea pasando el tiempo cerca de ellos para volverse familiar al perro, envenenarlos e incluso buscar hembras para distraerlos. Los ninjas también aprendieron técnicas de los perros y de los zorros para viajar o entrar en diferentes lugares, lo cual se volvía invaluable en varias ocasiones. Solo quería compartir un poco, es fascinante esto. Ahora sí, los lords. Empecemos por el lord que llegamos primero, pero no lo habíamos hecho al momento, Bear of Chaos. Solo una caída en toda la pelea, tengo que decir. Y extrañamente, no empezó a atacar por un buen rato. No sé si es que me moví tan rápido que no trigué su agro o qué, pero... Hey, no me quejo, Bear of Chaos eliminada. Había olvidado ir por la hidra de Darkroot, y como pueden ver, la última cabeza fue un dolor. La única forma de pegarle esta cabeza con esta arma es pegarme a esta roca y calcular cuándo va a atacar para golpearla mientras regresa. Después de un rato, logré eliminarla y rescatamos a Tusk. Vayamos a los archivos del duque. Tomamos la entrada al DLC. Escapamos de prisión. Y vamos por el dragón mutante. Ya, pude haber hecho varias referencias a mutantes, pero... admito que quería compartir más información ninja en este video. El daño no era tan malo, pero aún así no era suficiente para un primer intento rápido. Así que tuve que moverme un poco para evitar daño. Afortunadamente 6 humanidades encima me protegieron de la maldición lo suficiente. Después de un rato, Sid cae. Hora de bajar a la tumba a los gigantes. Y no voy a permitir que alguien como Patches engañe al poderoso Oroku Saki. Es el verdadero nombre de Shredder para los que no sabían. Contra Niro, parte de mí temía que no iba a aguantar a los esqueletos. Y tenía razón, es simplemente demasiado. Así que seamos como los ninjas y seamos más sigilosos. Tomamos el anillo de Sense y cambiamos la Skull Lantern por el anillo de niebla con Snoggly y listo. Completamente invisibles ante los esqueletos. También tuvimos la suerte de que en la revancha contra Niro, él no se quedó atorado en los esqueletos, así que fue directamente por mí y logró hacer un 1-1. Y listo, Niro eliminado. Hora de los 4 reyes y... no puedo dejar de pensar. Me siento enojado al enfrentar a 4 enemigos al mismo tiempo. No sé por qué. Me recuerdan a... alguien. Entre el daño y la velocidad de ataque, esto fue muy difícil. No podía eliminar a un rey lo suficientemente rápido y los demás aparecían para aniquilarme de inmediato. Después de un rato, decidí que tenía que aplicar otra técnica ninja. El uso del fuego. Ya sea para distraer o sobrevivir, el uso del fuego fue indispensable para los ninjas. Y aquí es mi resina de pino de carbón para añadir daño de fuego a mis garras. Ese pequeño daño extra ayudó, pero aún así pudo ser desastroso, pues aún no era lo suficiente. Los reyes igual salían rápidamente y en algunos casos tenía que enfrentar a 2 o 3. Pero después de un rato, los 4 reyes han caído. ¡Aleluya!
Y con todo eso listo, hora del DLC. No sé qué pasó en este primer intento contra Sanctuary Guardian. Lo esquivé demasiado mal. Segundo intento fue mejor, especialmente porque me di cuenta, estoy en mid-roll. Y ahí fue como, eso explica muchas cosas en las peleas anteriores. Con eso, segundo intento contra Guardian. Hora de enfrentar a Artorias. Debo decir, hacer 4 o 5 de daño cada vez que esquivaba era gracioso, pero no ayudaba nada en la pelea. Segundo intento fui solo por un ataque fuerte cada vez que podía. Prefiero ser consistente y seguro que arriesgarme y perder la vida, básicamente como los ninjas lo hacían, y ni pensar en sacarlo de su buff, ya sabía que sería imposible. Pero un combate largo, pero concentrándome y manteniéndome precavido, Artorias cae en el segundo intento. Una vez en Ulasil, tomamos lo de siempre, y debo decir, Ulasil fue más peligroso en esta ocasión, pues debo acercarme a los enemigos demasiado. Como siempre, Calamith es el primero que enfrento. Ay, esto duele. Al menos cuando llevaba el Keistus también tenía bolas de fuego para hacer algo extra. Pero aquí debía acercarme y hacer solo 160 de daño por ataque. Que ustedes dirán, 160 son 3 dígitos, no está mal, pero Calamith tiene mucha vida. Esto tardó más de lo que debía hacer. Fueron demasiados intentos y mucha frustración. Pero al final, y bajo el efecto de la calamidad incluso, Calamith cae. Ay. Solo un jefe más. Una criatura que claramente fue afectada por el Us. Oh my god, recién ahora hice una referencia al Us. Qué mal estoy. El daño en Manus es mucho mejor que contra Calamith. Y la armadura más el anillo de protección de acero de Sense Fortress me ayudaron a aguantar. Otra pelea que decidí jugar lenta pero segura. Y después de 9 minutos, Manus cae en el primer intento. Ya estamos casi listos. Aquí mis stats finales. No mucho que decir de ellos, es como un run normal en ese sentido. Destreza, endurance y un poco de vitalidad por si acaso. Colocamos las almas en el Lord Vessel y vamos por Win. Que resulta ser el Win más fácil que he enfrentado en mucho tiempo, pues las garras tienen un parry, así que solo fue a hacer el loop de Estus y listo. Tengo que decir, se siente bien. Y con eso, hemos conquistado Lordran para el clan del pie. Mañana conquistaremos Nueva York y después el mundo. Vamos por las clasificaciones. El cosplay va a recibir un 6 de 10. No se veía mal, pero no se parecía mucho a Shredder, seamos honestos. Y tomó un poco de trabajo armarlo, pues las piezas principales se obtienen después de la primera mitad del run. Siento que no vale mucho la pena hacer tanto por este cosplay. El run en sí, creo que también será un 6 de 10. Las garras no son un arma divertida, debo admitir. Sí, pueden desangrar, pero hay muchas otras armas con eso que son mucho mejores, como la Uchigatana. Varios combates se sintieron más lentos de lo necesitado, y eso honestamente no es divertido para mí. Pero tengo que decir, compartir información sobre los ninjas en este video fue divertido. También, con esto oficialmente he usado todas las armas de puños que hay en este juego. Keistus, Dragon Bone Fist y garras. Solo algo que quería hacer notar. Y con eso, otro episodio terminado. Me tardé en hacer este episodio pues estaba muy fuera de ánimo por mucho tiempo. Estos meses han sido algo movidos para mí. También estoy intentando trabajar en otras cosas aparte de Cosplay Souls, como Challenge Run en otros juegos y highlight de mis streams. Pero aún está todo en fase preliminar, así que será un rato antes de que eso empiece a salir. Como siempre, recuerden darle like al video, eso siempre ayuda. Y si tienen ideas para futuros episodios de Cosplay Souls, siéntanse libres de ponerlo en los comentarios. Como siempre, gracias a todos por ver este video, y los veré en el siguiente o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.